Bienvenidas y bienvenidos a Nova Burocracia, el podcast impulsado por Valencia Innovation Capital del Ayuntamiento de Valencia, con la colaboración de Novagov, el punto de encuentro de la innovación pública iberoamericana. Mi nombre es Pilar Moreno, soy secretaria interventora de la Administración local y dinamizadora de Nova Burocracia, un nuevo espacio de la comunidad donde conectamos personas y fomentamos la colaboración en el ecosistema público. Innovación urbana y sostenibilidad es la entrega de hoy dedicada a entender cómo las ciudades pueden convertirse en motores del cambio frente a los desafíos climáticos, sociales y tecnológicos del presente. Y para conocer estas iniciativas de impacto, contamos con un invitado muy especial, Arturo Castelló, subdirector de Valencia Innovation Capital, una de las iniciativas más relevantes en Europa en el ámbito de la innovación urbana con propósito, impulsora del podcast que hoy nos reúne aquí. Arturo, bienvenido a Nova Burocracia. Un placer contar con tu presencia. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. Deseamos conocerte en profundidad y, en este caso, tus inicios. ¿Cómo llegaste al mundo de la innovación urbana? Yo vengo del ámbito privado. He trabajado durante muchos años como emprendedor, luego como empresario y siempre en el ámbito de la innovación. Mi trayectoria ha sido siempre en el ámbito del videojuego, el entretenimiento digital y toda la comunicación digital. Y durante muchos años ya llevo trabajando también con la administración pública desde fuera, ayudando a los ayuntamientos, a gobiernos, a autonomías, a cómo aprovechar las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías para conseguir sus objetivos de innovación, ¿no? Y conectar con la ciudadanía con nuevos canales. Y concretamente he estado haciendo proyectos muy innovadores relacionados con la gamificación y el videojuego como herramienta de innovación en ciudades y en territorios. A raíz de uno de esos proyectos empecé a colaborar ya de manera muy cercana con el Ayuntamiento de Valencia y con Valencia Innovation Capital, y hace unos meses me he incorporado como subdirector técnico de Valencia Innovation Capital. ¿Y qué significa que Valencia haya apostado por ser capital de la innovación? ¿Cuál es el propósito detrás de este marco estratégico? Yo creo que responde, la manera en que lo llamamos Valencia Innovation Capital es una prueba de que este equipo de gobierno de la ciudad, el nuevo ayuntamiento, cree que la innovación es parte de nuestro ADN, ¿no? Debería ser parte del ADN de todas las ciudades, pero concretamente en Valencia, que por su historia y también por su ubicación, ¿no? Ser una ciudad de mar y por todas las civilizaciones que han pasado por esta ciudad, la innovación, que no es más que la adaptación a cambios, ¿no? Que vienen de fuera y de dentro, ha sido parte de nuestro ADN desde siempre y desde el principio. Y ahora lo que hemos hecho es utilizar la innovación como bandera de progreso, como bandera de avance, para explicar cuál es nuestro modelo de ciudad. Una ciudad que se adapta a cambios tanto externos e internos para estar siempre ofreciendo lo que puede ofrecer a la ciudadanía. Las Naves fue la sede del Congreso 2024 de Novagov y queremos aproximarnos a los proyectos transformadores que se desarrollan desde aquí, desde Las Naves. ¿Qué proyectos destacarías que están marcando la diferencia? Aquí llevamos muchísimos proyectos, muchos y de muchas tipologías. De los transformadores todos son transformadores, algunos de ámbito local, otros de ámbito más global. Yo voy a destacar dos que me han llamado la atención porque son muy recientes y que para mí creo que explican muy bien nuestra visión de la innovación. El primero es el sandbox urbano, que luego a lo mejor tenemos oportunidad de detallarlo un poco más, ¿no? Pero me gusta porque, como su nombre indica, es una plataforma, es una herramienta que lo que permite es que innovaciones tanto del propio ayuntamiento como de terceros, tanto entidades públicas o privadas, puedan conectarse de una manera muy eficaz y muy eficiente a los activos de la ciudad y testear innovaciones que luego pueda utilizar la propia ciudad. Es decir, convierte la ciudad en un laboratorio vivo que facilita la aceleración de la innovación. Ese es el que creo yo que ahora mismo va a ser definitorio y decisivo en la evolución de la innovación en la ciudad. El segundo es Citcom, que es un proyecto muy ambicioso a nivel europeo, que nos posiciona en el liderazgo de la inteligencia artificial aplicada en el entorno público y que también es como un mini sandbox dentro del ámbito de la inteligencia artificial, que al final convierte a Valencia en un nodo que permite aplicar la inteligencia artificial en diferentes ámbitos de la administración pública dentro de la ciudad. Son dos que yo creo que, por lo que tiene de transversal y de concepto de plataforma, pueden ayudar a entender hacia dónde vamos como ciudad, que estamos ya añadiendo un grado de sofisticación a la idea de innovación. Arturo, como nos has comentado, vienes del mundo de la innovación digital, de los videojuegos y los eSports. ¿Cómo conectas esa experiencia con el actual ecosistema de innovación urbana que existe en Valencia? Bueno, ahí yo creo que todo el mundo entiende
que el videojuego se ha convertido en este siglo XXI en el que estamos en líder en el mundo, en el ámbito del entretenimiento, ¿verdad? Y esto ya creo que todo el mundo lo sabe, pues lo que en el siglo XX era el cine y la televisión, en el ámbito de entretenimiento es el videojuego. Eso se ve a niveles de volumen de negocio, a nivel de audiencia, a nivel de uso, y entonces el rol del videojuego dentro de la sociedad es cada vez más claro. Lo que ocurre es que hay una lectura un poquito más profunda, que si analizamos un poco la diferencia entre el videojuego en este siglo y el cine en el siglo pasado, el cine y la televisión son modelos de audiovisual que se apoyan en un modelo de dirección, de comunicación, donde hay un emisor activo y un espectador pasivo, ¿vale? El videojuego, en cambio, es una herramienta de comunicación donde el partícipe de la comunicación siempre es activo o activa, que es el jugador o jugadora. Eso es un cambio de paradigma en cuanto a modelos de organización, no solo comunicación, sino de organización. Si trasladamos todo este rollo que acabo de contar a la innovación en las ciudades, la perspectiva del cambio de paradigma es que la ciudadanía la concebimos como partícipe de lo que hacemos y no solo como receptor pasivo de lo que se hace, ¿no? Que eso era el modelo antiguo del siglo pasado. Entonces, la aplicación de toda mi trayectoria en todo el mundo del videojuego, en los eSports y en la aplicación de la gamificación a la innovación es precisamente esa. Poner a la ciudadanía, no solo a la ciudadanía, sino también a los agentes de innovación en el centro de la acción, donde la co-creación y la participación ciudadana y empresarial y startups, innovadora, cultural, forma parte de un mismo ámbito que es el sandbox. El sandbox, la gente no sabe, o, bueno, mucha gente lo sabe, otra no, que el sandbox es un género de videojuego, donde, por ejemplo, Minecraft es muy conocido, donde la clave es que los jugadores no solo participan en un juego que ya está diseñado, sino que crean su propia historia, crean su propio entorno, ¿vale? Desde luego que es esencial poner esa mirada y esa visión que trae el juego, potenciando la participación de la ciudadanía y haciéndole partícipe activo. Desde Valencia Game City y el impulso al Festival DreamHawk, hoy OWN, has contribuido a posicionar Valencia como una ciudad tecnológica con identidad propia. ¿Qué aporta esa narrativa a una estrategia urbana basada en la innovación? Yo creo que es un claro ejemplo de lo que decía antes, ¿no? De cómo las cosas tienen que cambiar de un siglo a otro, ¿no? En el siglo pasado recordamos que lo que a lo mejor ayudaba a posicionar a algunas ciudades eran los festivales de cine, los festivales audiovisuales, los festivales de entretenimiento, festivales de la canción, que todavía tienen su papel, todavía tienen su rol, porque la evolución es evolutiva, no es eliminatoria, ¿no? Del pasado. Entonces, en este caso, los festivales de videojuegos, que cuando nosotros trajimos el Festival de DreamHack aquí a Valencia, era algo muy incipiente, muy nicho, se ha convertido en algo muy popular, y la elección de la ciudad de Valencia como sede de un festival de ese tipo ha posicionado o ha ayudado a posicionar a Valencia como ciudad de la innovación en un segmento de la población muy concreto a nivel global, ¿vale? Entonces, lo que aporta eso a la visión de la innovación en la ciudad es precisamente estar atentas a cómo cambian las tendencias para estar siempre anticipándonos esos cambios, ¿no? Porque no podemos hacer claramente lo mismo que siempre se viene haciendo, ¿no? Esa es la clave de la innovación. Y mi visión y mi misión aquí es ampliar esa mirada de anticipación de las tendencias y luego cómo poder conectar y colaborar con el entorno, no solo en el ámbito del entretenimiento y del videojuego, sino en todos los ámbitos posibles. Desde Valencia Innovation Capital, ¿qué proyectos actuales destacarías como ejemplos claros de innovación urbana con impacto social y también con impacto ambiental? Ahora mismo, todo lo que hacemos tiene impacto ambiental, porque gracias a los años que ha habido de innovación, donde ya hace muchos años se puso el foco en la transición energética, en el cambio climático, no hay ningún proyecto que no lleve el requisito obligatorio de que respete el cambio ambiental y que promueva el cambio ambiental. Dicho esto, hay algunos que enfocan concretamente en eso, ¿no? Y, por ejemplo, estoy pensando en proyectos como Rescue Me, que lo que facilitan es que entornos que están un poco en riesgo, como la albufera o como la huerta, pues mantengan un poco su posición y su entorno saludable. Power Up, que enfoca específicamente en zonas de la ciudad de pobreza energética y utiliza energías renovables para poder equilibrar ese déficit. To No Waste, que es un proyecto de circularización que lo que intenta evitar es el desperdicio de alimentación, trabajando con toda la cadena de valor de la distribución alimentaria. Y lo interesante es que para todos estos proyectos la tecnología es clave y el objetivo es social o sostenibilidad. Desde luego que todos son proyectos de gran valor y también queremos conocer cómo se trabaja desde las naves la colaboración público-privada y la participación ciudadana que existe en estos proyectos. Un poco volviendo a lo que he dicho antes, ¿no? Del concepto de sandbox y el concepto vinculado un poco al juego, ¿no? Al final concebimos la ciudad y la manera de hacer innovación en la ciudad casi como una plaza
donde hay diferentes elementos del ecosistema y nuestro papel es facilitar que haya conexión entre todos esos agentes que son la ciudadanía, son las universidades, son otros entornos de innovación como aceleradoras, incubadoras, son las empresas, son las startups, es la propia participación ciudadana a través de asociaciones vecinales. Al final es una orquesta. Nuestro papel, yo diría que no es ni siquiera central, ¿no? Es difícil que la administración se vea como en el centro, sería un error, porque al final es un mapa que siempre está cambiando. Nuestro papel es facilitar, conectar, engrasar a veces conexiones y conseguir que lo que hagamos o lo que impulsamos o facilitamos que se haga realmente responda a intereses propios de la ciudad, que es fractal, ¿no? Ahí está la dificultad, que los intereses son muy diversos y cómo buscamos el punto medio para que realmente todo el mundo esté hasta cierta medida satisfecha, ¿no? Desde luego. Arturo, en esta primera temporada de Nova Burocracia queremos visibilizar cómo el podcast se convierte en un espacio de diálogo y de construcción comunitaria dentro de la innovación pública. Tú has estado impulsando eventos, festivales y también comunidades digitales. ¿Qué papel crees que juegan este tipo de espacios, como en este caso el podcast y los laboratorios o las comunidades de innovación, para reforzar el ecosistema y dar continuidad a las políticas públicas transformadoras? Un poco al hilo de lo que estamos comentando, ¿no? Sería extraño que la administración las administraciones que pretenden ser innovadoras siguieran ancladas en modelos de comunicación tradicionales de emisor-receptor, ¿no? Entonces, tiene todo el sentido que canales o que modos de comunicación como el podcast empiecen a coger protagonismo, porque, uno, son más eficaces. Para empezar, si lo que buscamos es el alcance que ofrece el podcast segmentado al público que queremos ir es más eficaz que los medios de comunicación más tradicionales que están perdiendo audiencia, ¿no? Perdiendo audiencia segmentada, ¿no? Son más generalistas. Dos, son más reales en el sentido de que dan voz a esa participación ciudadana que hemos dicho antes de diferentes ecosistemas. Y tres, ahora mismo tienen mucha popularidad y yo creo que es el camino a seguir y el podcast es uno de los caminos, hay otros, pero me parece un acierto y una necesidad. Desde luego creemos en la innovación con propósito y nos preguntamos cómo podemos evitar que la innovación pública, en este caso la innovación urbana, se quede en lo tecnológico. ¿Cómo podemos lograr incluir la dimensión humana, ecológica y social también en la innovación urbana? Yo ahí tengo una visión muy clara sobre este tema y sobre esta disyuntiva que yo creo que no es del todo, no me gusta decir que es falaz, pero tampoco es del todo clara. Es decir, no hay humanidad sin tecnología y no hay tecnología sin humanidad. Toda la tecnología es humana, toda, ¿no? Es decir, no hay diferencia entre el control del fuego y la energía nuclear. Es decir, todas son herramientas humanas y otra cosa es cómo las utilizas. No hay tecnología que no sea cultural, social, humana. El ser humano avanza y se comunica y genera sociedad y genera cultura siempre a través de tecnología. Los libros son tecnología, las bibliotecas son tecnología, el arte es tecnología, todo es tecnología. Entonces, la pregunta yo creo que debería ser más bien cómo nos preocupamos y cómo trabajamos con el objetivo de que la tecnología realmente responda a los intereses de ese punto medio equilibrado que mencionaba antes, ¿no? Donde todos los agentes de este ecosistema, que es el sandbox de la ciudad, se vean representados y se vean favorecidos. Y también teniendo en cuenta que no somos una ciudad que vive en el vacío, sino que somos una ciudad conectada con toda la globalidad del planeta y la propia innovación tecnológica tiene que estar al día del resto de tecnologías que van avanzando en el resto de ciudades. Como nos quedemos atrás, va a ser cada vez más difícil mantener una posición económica, social y cultural y por tanto vamos a tener más problemas. Entonces, es ese equilibrio entre la innovación tecnológica que nos permite mantener todo lo otro. Entonces, no sé si he contestado a tu pregunta, pero a mí es que esa distinción entre tecnología o innovación o tecnología y sociocultural, yo no me la creo, yo creo que es todo lo mismo. Pero podemos debatir, me encantaría debatir sobre el tema. En este caso, queremos poner la mirada también sobre las pequeñas, en este caso medianas, urbes. Valencia es una gran capital europea y pensamos en las ciudades medianas. ¿Crees que este tipo de ciudades tienen la oportunidad real de liderar esta transformación urbana frente a las grandes capitales, como puede ser el caso de Valencia? Curiosamente, cuando te pones a analizar políticas de innovación en grandes ciudades, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos o en Asia o en Middle East, te das cuenta que lo que ellos ven es que los modelos de ciudad grande que se crearon a partir del desarrollo del automóvil y una serie de tecnologías que al final lo que marcaron fueron grandes territorios y grandes ciudades, ha generado unos problemas que en Europa, por ejemplo, no tenemos porque
hemos mantenido esa estructura de ciudades pequeñas, ¿no? Entonces, hay elementos que favorecen la calidad de vida que son la densidad de población, la cercanía y la distancia corta entre diferentes elementos de la ciudad. Eso hace que ciudades como Valencia, pero también ciudades un poco más pequeñas o medianas, sean ideales para desarrollar políticas de innovación realmente eficaces. Entonces, no solo es que puedan hacerlo, sino que están posicionados para hacerlo, porque fíjate que uno de los objetivos de las políticas de innovación urbana en todo el mundo es la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Entonces, siempre y cuando haya suficiente densidad, realmente aquí la clave no es tanto el tamaño, sino la densidad de población que permita que otra serie de elementos que favorecen la innovación se puedan dar. Entonces, lo que habría que hacer es cómo atraer y cómo retener población suficiente para poder determinar que esas políticas de innovación son eficaces. Queremos mirar hacia el futuro y, Arturo, si tuvieras que proyectar cómo debería ser Valencia en 2030, ¿cuál sería esa imagen ideal desde la innovación urbana? Yo me imagino una Valencia donde la gente que vivimos aquí nos hemos quedado aquí, las siguientes generaciones se han quedado y pueden seguir viviendo aquí, trabajando aquí en trabajos enriquecedores, que además ha conseguido ser capaz de atraer población de fuera porque han visto que la calidad de vida aquí y las oportunidades laborales y económicas son positivas, que ha mantenido todos los elementos que hacen que esa calidad de vida realmente sea tan especial como es. Ese es el mayor desafío. Que sigue siendo una ciudad conectada con sus entornos naturales, tanto con el mar como con la huerta, como con los jardines, como con toda la parte verde, y que ha sabido avanzar con las tecnologías que están avanzando en todo el mundo. Es decir, que no nos hemos quedado atrás a nivel tecnológico, porque si no eso generará problemas para las generaciones de 2050, 2080. Desde Valencia Innovation Capital queremos que lances un mensaje. ¿Qué le dirías a las ciudades que están comenzando su camino hacia la sostenibilidad y hacia la innovación? Yo creo que hay un primer paso que es escuchar, buscar y aprender tanto internamente, es decir, con la propia ciudad, entender bien qué tipo de ciudad somos, qué tipo de ecosistema tenemos, cuáles son los intereses de cada uno de los miembros de ese ecosistema, ¿no? Y cómo realmente lo que hagamos es una necesidad específica y concreta de cada uno de esos agentes del ecosistema. Y la segunda mirada es cómo lo están haciendo fuera. Cómo lo están haciendo fuera, porque todas las ciudades tienen algo que aprender de otras ciudades que han pasado por algún problema antes que la nuestra, ¿no? Entonces, el primer paso es mirar, aprender y luego conectar. Yo creo que si algo define esta etapa en la que estamos viviendo es la aceleración de las tecnologías, y cada vez va a ser más exponencial, y la necesidad de estar permanentemente conectados con el entorno y entre nosotros para no quedarnos atrás. Gracias, Arturo, por compartir con nosotros tu experiencia y tu visión. Gracias a vosotras por invitarme y espero repetir pronto. Las ciudades no solo son escenario de grandes desafíos globales, sino que también son territorios donde podemos enseñar soluciones valientes y sostenibles. Y a quienes nos escucháis, gracias por acompañarnos. Recordad que podéis encontrar todos los episodios de Nova Burocracia ya en Spotify y YouTube. Os animamos a seguir la conversación en las redes sociales de Novagob, a imaginar y a materializar nuevos proyectos y sobre todo a escuchar más y mejor dentro y fuera de nuestras organizaciones. Esto ha sido Nova Burocracia, el podcast impulsado por Valencia Innovation Capital del Ayuntamiento de Valencia con la colaboración de Novagob. La tecnología es el cómo, el ser humano el por qué.